Hola chicos, el día de hoy hablaremos acerca de los derechos humanos y sus generaciones. Pero antes de profundizarnos, debemos tener claro qué son los derechos. Los derechos son unos conjuntos de principios y normas que generalmente son inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por un poder público. Pero, ¿qué derechos tenemos? Uno de ellos y principal es la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la educación, el trato digno, tener personalidad jurídica, tener un nombre, ser protegidos contra la discriminación y ser protegidos por las leyes, transitar libremente, ser oído y representado en juicio y tener una vida privada. En este tema debemos tener claro que es un mecanismo de protección para que cada uno de los individuos que permiten evitar la violencia contra el mundo sean reconocidos. Asimismo, la división de estos se encuentra dividida entre generaciones. Estos fueron inicialmente propuestos en 1979 por el jurista checo Karel Basak en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estambul, Francia. Y a partir de 1977, este término derechos humanos se fue utilizando. De esta forma, los derechos proporcionan garantías individuales, pues son inherentes a toda persona por el simple hecho de serlo. Este reconocimiento ha tenido una larga historia y algunos derechos han sido incluidos en las leyes, mucho antes que otros, pero solo han sido aceptados después de luchas sociales. Es así en donde pensamos las primeras clasificaciones, que son los derechos de primera generación. Se les llama así porque fueron los primeros derechos en ser reconocidos legalmente en el siglo XVIII, o también denominados como los derechos civiles y políticos. Esto es debido a que están con la conexión hacia la persona humana. Estos derechos se gestaron fundamentalmente en la Edad Media y en los tiempos modernos, cuando la humanidad estaba gobernada por monarquías absolutistas y despóticas, que promovieron la acción y autonomía de los hombres frente al Estado y el respeto a la soberanía popular. Es aquí donde juega un papel importante en el movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII, porque surgieron unos pensadores, los cuales son John Locke, Dionisio Diderot, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y Montesquieu, quienes buscaron el ordenamiento racional de la sociedad en base a un conjunto de libertades y principios. Entre los derechos de primera generación se encuentran el derecho a la vida, el de la libertad, el derecho al voto, el derecho a la huelga y entre otros, con la función que es así limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en un asunto público. Llegamos a los derechos de segunda generación. Se les llama así por cuanto es el devenir histórico. Aparecen después de las primeras generaciones como producto de las luchas reivindicatorias de la clase obrera frente al desarrollo del capitalismo industrial y agresivo. De este modo, fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Así, los derechos de la segunda generación, que también están amparados por convenios con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocidos también por las siglas de la DEX. También una función principal y es garantizar unas condiciones de vida digna para todos. Entre estos derechos está el de la salud, el del trabajo, el de la vivienda, entre otros. Continuamos con los derechos de tercera generación. Llamamos también la de solidaridad y todos aquellos que buscan el ordenamiento mundial en base al sostenimiento de la paz como medio fundamental para la preservación de la especie humana. Experimentos nucleares que hicieron reflexionar sobre la preservación y conservación de los recursos que deben de abastecer. Entre los derechos de esta tercera generación están el de la paz, el del desarrollo, el del derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. Muchísimas gracias por su atención.